Que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Hernán Cofa. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: ¿quién puede comer la Santa Cena? ¿Quién es el que puede comer la Santa Cena? En muchas oportunidades, amados hermanos, antes de entrar en este tema, amado, quiero decirte que si es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Acuérdense de reenviar esas predicaciones para otras personas. Y yo también quiero saludar, si eres nuevo en el canal, acuérdate de suscribirte y darle me gusta. ¿Ok? Entonces quiero saludar a todas esa galera que están en sus casas, aquí por el internet, al otro lado de la pantalla. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Ustedes hacen mucho peso en este canal y una de las formas, una de las maravillas de Dios a través de este canal, primeramente Dios haciendo proeza a través de cada palabra que sale de mi boca, y con cada uno de ustedes que aportan un granito de arena, como dándole me gusta, compartiendo esas predicaciones con otras personas. Hermano Hernán, ¿quién puede comer la Pascua? Quédate aquí para que sepa quién es que puede comer la Pascua o la Santa Cena. Amados hermanos, muchos años estuve en la iglesia, muchos años estuve en la congregación, y quiero decirle que nunca había escuchado esto. Y quizás usted que me está oyendo por primera vez va a escuchar esto, pero es necesario que usted sepa la verdad. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, nosotros tenemos que ser predicadores de la verdad. Nosotros tenemos que hablar con verdad y no podemos hablar de mentira. Entonces preste mucha atención, por favor. En el libro de Lucas, capítulo de número 22, versículo 8 en adelante, ¿por qué digo Santa Cena? Ya se lo voy a explicar. Dice así: Jesús, en el versículo 8, capítulo 22, dice así en el versículo 8: y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Ichi, prepáranos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos, Señor? El versículo 10 dice: él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare, y decirle: el padre de familia de esta casa, decirle al padre de familia de esta casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer las Pascuas con mis discípulos? Cristo nunca dice Santa Cena, los discípulos tampoco, no hablan de Santa Cena. Ahora, ¿dónde está el problema, amados hermanos? El problema radica cuando nosotros sacamos texto fuera de contexto y predicamos pretexto. Entonces hay muchas personas que no entienden los mensajes, no se escuchan los mensajes hasta el final y escuchan solo un poquito del mensaje y comienzan a maldecir, comienzan a decir que yo soy un hereje, comienzan a decir que yo soy un hijo del diablo. Amado, y yo voy a predicar lo que está aquí. Nosotros debemos tener cuidado. ¿Quién puede comer la Santa Cena? ¿Quién puede comer la Pascua? Porque el día que comieron la cena o el jantar, cuando lo comieron porque Dios había mandado, y de verdad Dios lo mandó. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nosotros podemos descubrir quién puede comer la Santa Cena? Porque dentro de la congregación existe algo. Para alguien comer la Santa Cena en la congregación o la iglesia, primero tiene que estar bautizado. Segundo, para estar bautizado tiene que estar primero casado. Y si no participa de la Santa Cena, no tiene comunión con Dios. Tercero, el que va a comer la Santa Cena no la come anual como está escrito en la Biblia, la comen una vez al mes. Entonces ya vamos partiendo mal por ahí. Entonces es necesario que nosotros entendamos qué es la Pascua, qué es eso de la Santa Cena. Y para entenderlo, amados hermanos, nosotros vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 43. Éxodo, si usted tiene su Biblia, por favor. Y es más, puede enviar mensaje. Si usted no está de acuerdo, puede mandar mensaje, pero hágalo educadamente, así como yo te estoy hablando la palabra hoy en día. Hágalo educadamente y de argumentos que digan: hermano, nosotros tenemos que cumplir. Nosotros somos cumplidores de la palabra, pero no del Antiguo Testamento, te dice Hernán Cofa. Porque el Antiguo Testamento es antiguo por eso, porque era el cumplimiento de un nuevo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mira cómo dice el versículo 43. Yo estoy aquí grabando, hermano, y están mis hijos aquí escuchando, porque ellos, cuando yo muera, ellos son los que van a predicar la palabra. Esta palabra nunca se va a parar. La verdad siempre se va a estar diciendo, y los hijos de Dios están llamados para decir verdades. ¿Ok? Mira cómo dice el versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la Santa Cena. Dice tu Biblia ahí.
Santa Cena, dice Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Esta es la orden de la Santa Cena. Esta es la orden de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿Y qué piensa usted como extraño? Amado, el pueblo de Israel era un pueblo exclusivo. Y un extraño, estamos hablando de personas extranjeras, personas que eran gentiles, personas que no eran del pueblo judío, que entrasen en el pueblo de Dios, podían vivir en el pueblo de Dios, pero no podían comer la Santa Cena. Era una ley, era una fiesta, amados hermanos, que comenzó en el capítulo 12 en Egipto, donde Dios pasaba y exterminaba todo primogénito de los egipcios, y ninguno de los hijos de Israel fue atingido, fue tocado por la muerte. Entonces eso quedó como memorial en la nación de Israel, como una orden. ¿Se entiende? ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa? La Santa Cena que nosotros hoy veneramos mucho, y muchas personas no quieren perder la Santa Cena, y muchas personas no pueden tomar la Santa Cena porque todavía no se bautizaron, y entonces lo que hay es una división. Amado, eso tiene un principio. Eso sabe. Entonces la gente tiene que reconocer, amado, quién es que puede comer de la Pascua. Los que pueden comer de la Pascua son de los hijos de Israel y no extranjeros. Aló. Entonces nosotros hemos estado haciendo cosas que no son para hacerlas. Hemos estado practicando cosas que no son para practicarlas. Entonces, siga leyendo conmigo en el versículo 44. El versículo 44. Dice así: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que los hubiere circuncidado. ¿Se entiende? Yo puedo comer la Santa Cena, hermano Hernán, nadie me lo está prohibiendo, puede comer. Ahora la pregunta es, ¿tú estás circuncidado? Porque para comer la Santa Cena tú tenías que ser parte del pueblo de Dios. Y para ser parte del pueblo de Dios en la antigua alianza, escúchame, para ser parte de Dios en la antigua alianza, tenía que comenzar circuncidándote. Y no tengo tiempo para explicarte qué es la circuncisión. Puedes buscarlo en Google. ¿Qué es estar circuncidado? Pero te puedo dar una dica de acuerdo a la Biblia, en Génesis capítulo 17, versículo 10, que Dios habló con Abraham, hizo un pacto con Abraham, y Abraham tenía que ser circuncidado de 99 años de edad. Eso es, 99 años de edad, y todos los que nacían de Abraham para adelante tenían que ser circuncidados al 8º día de nacido. Pablo fue circuncidado, Isaac fue circuncidado, Jesucristo fue circuncidado. Y la pregunta que yo te hago, ¿ya usted está circuncidado? No. Entonces todos los que eran israelitas y nacían bajo el pacto mosaico tenía que estar circuncidado. Y si alguien quería comer la Santa Cena, que es Pascua, si alguien quería comer la Santa Cena, que es Pascua, escúchame, Pascua, tenía que estar circuncidado. Entonces, nota aquí algo muy importante, hermano Hernán. Cristo mandó a los discípulos hacer esto en memoria de mí. Y hágala todas las veces que la queráis. Amado, yo quiero decirle algo. Jesucristo era judío. Jesucristo era hebreo, de la nación hebraica. Jesucristo nació bajo la ley y Cristo cumplió la ley. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo le está diciendo a los discípulos que hagan eso en memoria de él. ¿Por qué? Porque el día que Cristo comió la Pascua con sus discípulos no fue la Santa Cena. No existe Santa Cena. Existe Yantar o Cena o Pascua. Aló. No existe eso. Que hay muchos hermanos cuando van a comer la Santa Cena, es el día que tienen que pedirle perdón a sus hermanos. Y pasaron un mes bravo con los hermanos. Entonces, y esto no se hacía mensual. Esto no se hacía semanal. Esto se hacía una vez por año. Aló. Una vez por año. Entonces, si nosotros lo hacemos mensual, ya estamos desobedeciendo. Si lo hacemos en el sitio de congregación, ya estamos desobedeciendo, porque tenía que comerse en casa. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 7. El libro de Lucas, capítulo 22. Lucas está en el Nuevo Testamento, está después de Marcos. Mateos, Marcos, Lucas. Capítulo 22, versículo de número 7. Escucha esto, por favor, porque es Biblia que se va a predicar. Amén. Dice así, el versículo 7. Dice de la siguiente manera: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Santa Cena. ¿Dice tu Biblia ahí? Dice. Si dice tu Biblia, entonces estamos bien. Dice de la Pascua.
no es Santa Cena. Los panes sin levadura eran el día de la Pascua, que duraba 7 días, amados hermanos. Duraba 7 días. Por eso es que cuando Cristo come la Pascua con sus discípulos, Él le dijo, hagan esto en memoria de mí, porque Él iba a pasar 3 días muerto. Y al cuarto día iba a resucitar, iba a comer otra vez con ellos. Todavía la Pascua estaba prendida. Todavía la fiesta estaba prendida. Cuando Cristo resucitó, todavía estaban las fiestas prendidas, porque duraba ¿cuánto? Oye para acá. Si dijiste 7, me parece que tú eres profeta. Entonces, tienes que tener cuidado con esto. Mira cómo dice el primer versículo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Santa Cena. Dice Pascua abajo, Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparado la Pascua. No dice, prepárenme la Santa Cena. Ahora, para que la comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quiera que la preparemos? Jesucristo dijo, vamos para el templo a comerla. Ni nada hay. Jesucristo él le dijo, he aquí al entrar en la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde ha de comer la Santa Cena. Dice ahí, el versículo 11, dice, donde ha de comer la Pascua con mi discípulo. Amados hermanos, la Pascua, el yantal que se hacía, la cena que se hacía, no se podía comer en el templo, no se podía comer en la sinagoga, tenía que comérsela en casa. Y hay muchos desobedientes que digan, vamos para la iglesia, vamos para el templo de oración y aquí vamos a hacer la Santa Cena. Amado, la Santa Cena apuntaba el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú quieres ver? El versículo de número 1 que nosotros estamos leyendo, el versículo 7 del capítulo de Lucas, capítulo 22, versículo 7, que se grabe bien esto. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué es lo que se sacrificaba el día de la Santa Cena, que es Pascua? ¿Qué es lo que se sacrificaba? El Cordero de Dios. ¿Y por qué Cristo empieza a comer la Pascua en una casa y se anticipa antes de que entre en la fiesta? Porque ya la Pascua estaba apuntando que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está en el libro de Mateo, capítulo 3. Puede leer ese capítulo completo, porque cuando Juan el Bautista estaba predicando, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo como Cordero se adelanta a la Pascua, porque Él iba a ser el cumplimiento de esa fiesta de la Pascua. ¿Se entiende así o un poquito más claro? Entonces debemos nosotros tener cuidado. ¿Quién es que puede comer la Santa Cena? Amado, lo único que pueden comer la Pascua, que Santa Cena, Pascua es lo mismo, lo único que pueden comer son los judíos, porque es una fiesta judaica, es una fiesta para los judíos, entiéndase. Y hay mucha gente preocupada hoy en día. Escucha esto. Hay mucha gente preocupada. Amado, no me malentienda, no me juzgue, no me condene, que yo estoy hablando la palabra. Hay mucha gente preocupada porque todavía no han comido la Santa Cena. Un pan que es amasado por un hombre inmundo. Un pan que es amasado por una persona. No se sabe quién amasó ese pan. No se sabe quién hizo esa galleta. Y dicen, este es el cuerpo de Cristo. Cristo no muere más, amados hermanos. Y la Pascua apuntaba el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando yo como la Pascua, cuando yo como la Santa Cena, yo estoy anunciando la muerte del Señor. Él va a morir, Él va a morir. Cristo no muere más. ¿Se entiende? Aló. Cristo no muere más. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Vámonos, volvemos a Éxodo, capítulo de número 12, versículo 44. Éxodo capítulo 12, versículo 44. Quiero que estén conectados ahí. El 44 dice así: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubiere circuncidado para ser del pueblo de Dios. El 45. Lea conmigo, por favor. Aló, lea. ¿Qué es lo que está faltando hoy en día? Que la gente abra las sagradas escrituras y comiencen a disertar en la palabra de Dios, amados hermanos. 45, versículo 45 de Éxodo capítulo 2. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. El extranjero, nosotros que no somos israelitas, y el jornalero no comerá de ella. ¿Se entiende? Es un poquito más claro. Ahora,
se comerá en una casa. ¿A dónde se tiene que comer? Vamos para la iglesia a comer la Santa Cena. Ya están en desobediencia porque es Pascua y no la está comiendo en casa. Porque la orden era de comerla en casa. Y no llevará de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Si hay alguien que no está de acuerdo con lo que yo estoy predicando, puede escribirlo aquí, pero acuérdese que usted es israelita, que usted ya es circuncidado y usted no está viviendo en el nuevo pacto, sino en la antigua alianza. ¿Se entiende? Amado, hay un problema grande en el Nancova, y perdóname Dios por lo que yo voy a decir, lo que estoy diciendo, el problema, porque yo soy una bendición de Dios, es que muchas personas no aceptan la palabra de Dios. Y yo fui llamado por Dios para predicar la verdad, gústele a quien le guste. ¿Se entiende así un poquito más claro? Entonces, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Si yo predico lo que todo el mundo predica, todo el mundo me va a abrazar, y no es así, amado. Hay personas que se prepararon en institutos bíblicos y están predicando mentira, están predicando falacia, están predicando fábulas hoy en día y no están predicando la Biblia, que es la palabra de Dios. Supongo que la Biblia es la palabra de Dios, y si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia no necesita un intérprete humano, la Biblia misma se explica. Entonces entienda, si usted me va a decir, el apóstol Pablo mandó a la iglesia de Corintio a que podían cumplirla, amado, para ahí. Si esa es tu duda, que el apóstol Pablo habló con la iglesia de los Corintios y lo ordenó para que ellos cumpliesen la Pascua, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 11, lea. Capítulo 11, versículo 17. Lea conmigo, por favor. Lea. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque os congregáis para lo mejor. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué, Pablo? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque habían las divisiones. Tú no estás bautizado en el río o en el tanque o en un tambor de agua, en un tubo de agua, tú no estás bautizado. Entonces tú no eres todavía del cuerpo de Cristo, no puedes comer de la Santa Cena. Tú estás para allá y yo estoy por acá. Pablo dice así: le estoy escribiendo esto, pero no los alabo por lo que están haciendo, porque hay disensiones entre ustedes. El pueblo de Corintio, la iglesia de Corintio, era una iglesia gentílica. ¡Aló! Era una iglesia gentílica. Y como era una iglesia gentílica y no judía, no podía estar practicando Pascua. Pablo, cuando le escribe, le dice: no les escribo porque los voy a alabar por esto, les voy a dar un aplauso. No, cuando ustedes se reúnen para lo peor. Cuando el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que el día que Cristo fue entregue y mandó que preparase la Santa Cena o la Pascua, Cristo se lo estaba diciendo ¿a quién? A nosotros, a ti. Cristo se lo estaba diciendo a los discípulos, porque los discípulos son israelitas y estaban bajo la ley. Aunque Mateo, Marcos, Lucas, Juan fue escrito 60 después de Cristo, están hablando de la biografía de Cristo. Ay. Entonces yo no puedo agarrar el libro de Mateo y decir: no, Cristo aquí está mandando para. Cuando Cristo estaba vivo, cuando Cristo caminaba, hablaba y no había sido crucificado, todavía la gracia no había llegado. La gracia se esparcía por todo el mundo, amados hermanos, pero siempre se cruzaban los dos pactos. Hermanos, ¿por qué se cruzaban el pacto antiguo y el pacto nuevo? Se cruzaban, ¿por qué? Porque aún el templo estaba erguido, el templo estaba levantado, el templo todavía se hacían sacrificios de corderitos, todavía se hacían sacrificios en el altar sacrificio. Entonces Cristo dijo que el templo tenía que ser derribado. ¿Por qué? Para que existiese una nueva gracia, para que existiese solamente la nueva dispensación de la gracia, donde están viviendo ahorita la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lavada por la sangre del Cordero, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Son esa galera que me está viendo ahí a través de la internet. Y que acuérdate siempre que el que te llamó fue Dios, el que dio la vida por ti fue Dios, dio toda su sangre para que tú seas salvo. Cristo es suficiente para nosotros. Hermano, antes saliste de la Biblia, vámonos allá. Lea conmigo.
Pero es preciso, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. ¿Cuándo puedes reunir? Esto no es comer la cena del Señor. Eso que ustedes comen no es la cena del Señor. No lo es. Porque la iglesia de Corintio no era judíos. Ellos no eran israelitas. Pero, escúchame algo, había entre ellos judíos. Había entre ellos había hebreos que querían traer la antigua alianza y querían seguir misturando la nueva con la vieja. El mismo Cristo predicó y dijo así: nadie echa vino nuevo en odre viejo. Nadie remienda un paño nuevo con un paño viejo, porque el nuevo arranca el viejo. ¿Se entiende? Cristo estaba hablando de una antigua alianza y estaba hablando de una nueva alianza que no se podían unir, amados hermanos. Nosotros podemos leer, podemos informarnos, podemos crecer en el conocimiento de la antigua alianza, mas no podemos misturar. Porque cuando misturamos, amado, comenzamos a rasgarlo. Comenzamos a dividirnos como iglesia, porque unos toman la Santa Cena, que es la Pascua, otros no pueden porque no se han bautizado, y el que no se ha bautizado porque no se ha casado. Y es un patamar de todo esto, amados hermanos. Es un desorden que hay hoy en día. Amado, yo creo en el mover del Espíritu Santo, yo creo en la unción del poder de Dios, pero está faltando enseñanza dentro de la iglesia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué se puede practicar? ¿Qué no se puede practicar? Mira cómo dice el apóstol Pablo. Porque al comer, el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. No os alabo. Cuando el versículo 23, cuando dice Pablo así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: toma esto, comed en memoria de mí. Pablo estaba enseñando a la iglesia que hiciera así. Si nosotros vamos a tomar lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, ahí en el versículo 23 en adelante, que dice: Pablo está mandando a comer la Santa Cena, Pablo está mandando a comer la Pascua. Ya le dije que el que podía comer la Pascua tenía que ser israelita. Cuando Pablo está diciendo esto aquí, hermano, yo le hago una pregunta: ¿Pablo estaba con los discípulos cuando Cristo tomó la última Pascua? No. Cristo le revela eso a través de su palabra, porque Pablo, él le ha revelado que Cristo era el Cordero Pascual, y cuando Pablo sabe que Cristo es el Cordero, deja de perseguir la iglesia y comienza a predicar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Pablo aprueba la Pascua a los corintios, también tiene que aceptarle la circuncisión a la iglesia de Galacia, porque la circuncisión también es de la ley. La Pascua es de la ley. Y si yo digo que Pablo está aceptando la Pascua a los corintios, también tengo que decir que Pablo está aceptando la circuncisión de la iglesia de Galacia. Aló. Pablo es judío, amados hermanos, circuncidado el 8º día. Pablo sabe que es la Pascua. Y hoy en día hay muchas personas, amados, y no lo digo para vanagloria, no lo digo con orgullo ni con prepotencia. Hoy en día hay personas dentro de la comunidad cristiana que no sabe lo que es la Pascua. Si usted entró aquí, amados hermanos, acuérdese que esto lo hago para que nosotros abramos la mente y no nos sintamos mal si no hemos participado de la Pascua, que muchos dicen que en Santa Cena. Si usted no ha participado de la Pascua, no se sienta mal, porque Cristo ya mora en su vida. Aló, ya Cristo mora en usted. Sí, Cristo lo escogió a usted, y usted no vale porque coma la Santa Cena o la Pascua. Usted vale porque Cristo te hizo coheredero con Él, con el Padre. Entonces nosotros tenemos que entender que el privilegio que un hijo de Dios pueda tener aquí en la tierra, que un ser humano pueda tener aquí en la tierra, es de ser llamado hijo de Dios. Y quiero terminar con esta palabra: mira, dice Juan, mira, cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Nos llama hijo. Entonces tú tienes que tener ese privilegio. Aceptate a Cristo en tu corazón. Si no lo has aceptado, solamente tienes que decir: Señor Jesucristo, yo declaro que tú eres el Hijo de Dios, y creo que tú lo levantaste de los muertos, Padre. Yo creo fielmente en Él, y creo que el día que yo parta de esta tierra, yo me voy con Él. Si has confesado esa palabra que yo dije, déjame decirte algo: ya tú eres parte de los hijos del reino de Dios, ¿sabes? Y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo pronto.
Aleluya. Que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.